Gisela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Héctor? Buenas Bien, noches. bien. ¿Cómo estás? Qué difícil, bien, qué difícil la encrucijada para ustedes también, porque el análisis de algo que podemos decir de que ya ha pasado es más sencillo, pero en la historia de la economía del mundo esta situación de los aranceles es relativamente nueva. Digo, de este planteo de Donald Trump. Sí, a ver, en realidad él en su anterior gestión también había planteado este esquema de aranceles y de guerra comercial. Lo que pasa es que creo que ahora volvió recargado, ¿no? Estamos hablando de un perfil de un presidente que viene de ser un empresario de la construcción con un perfil muy agresivo a la hora de negociar y que es muy del estilo de primero hacer explotar todos por los aires y después sentarse a negociar. Claro. El riesgo con esto, ¿cuál es? El riesgo es justamente que se arme una guerra comercial y, en definitiva, una guerra de precios. Acá el único criterio por el cual él puso aranceles a los países tiene que ver con el déficit que tenía la balanza comercial, es decir, penalizó más que nada a los países que vendían más de lo que él, digamos, les vendía a ellos. Entonces, con ese esquema fue que le puso un arancel bastante alto a China, otro a la Unión Europea, a Israel, que teóricamente es una nación amiga, le puso también un arancel bastante elevado. Y bueno, y los países que no tienen una balanza deficitaria, pero por las dudas, les puso un 10%, como es el caso de Brasil, Uruguay y Argentina, ¿no? China, bueno, ahora respondió con que le subió el arancel y justo hoy también Donald Trump sube la apuesta y del 54% que le había aumentado, ahora se lo aumentó al 104%. Ujú. Ahora, bueno, China vuelve a devolver la apuesta diciendo que no va a relegar, con lo cual aquí varias cuestiones, ¿no? Primero, esto fue muy estudiado en la economía. ¿Se acuerdan de la película esta Mente Brillante de John Ah, Nash? sí, sí. Donde él hablaba donde, bueno, en realidad dentro de su brillantez y su locura, Sí, crea lo que fue la teoría de los juegos, que ganó el premio Nobel por esto en el sí, 94, sí. y donde muestra que en un escenario de cooperación todos se benefician, pero luego en un escenario en donde cada uno piensa individualmente, hablando de las naciones específicamente, y traiciona Sí, al sí. resto de los países, termina siendo un perder-perder para todos. Y en ese perder-perder, lo que estamos viendo ahora es que por el caso de Estados Unidos van a aumentar los precios porque los productos importados van a valer más, porque los precios a los consumidores también van a aumentar, pero también va a ocasionar una recesión porque hay una fuga de capitales, la inversión, sobre todo la inversión extranjera, se va a ralentizar también. Si los productos son más caros, la gente va a comprar menos. Entonces, una recesión para Estados Unidos se Ujú. asoma, pero también para el resto del mundo, porque todo esto también complejiza cómo va a ser el comercio mundial y en el corto plazo qué es lo que va a suceder. ¿Qué pasa en este contexto con Argentina? Y la verdad que en este día de la revolución, como lo llamó, de la liberación, como lo llamó Trump, que en realidad parece el día de la detonación, ¿no? Sí. Porque todos los mercados empezaron a caer. Argentina, que venía pocos días de un entorno bastante complicado, ¿no? Porque la falta de acuerdo con el fondo, la falta de dólares que ya traemos, una inflación que dejó de bajar, todo esto había hecho que en los últimos días empezara a haber un rumor de devaluación y empezaron los dólares a volver a subir, el riesgo país también. Cuando parecía a principios de la semana pasada que esto se empezaba a calmar, pasa este cisne negro de Donald Trump. Ujú. Entonces, ahora la Argentina urgentemente está viendo cómo cierra ese acuerdo con el fondo para poder dar ese mensaje de que vienen dólares, dólares que ya hemos gastado buena parte de las reservas para contener a los dólares a los precios de los dólares y tenemos reservas negativas por 10.000 millones de Ujú. dólares. Sí, sí. Con lo cual, el escenario de salida del cepo todavía no resulta viable, ¿no? Sí, sí, Pero sí. creo que con eso, bueno, estamos en un momento donde la Argentina, lo hemos visto en los mercados hoy, entra dentro de la misma situación de vulnerabilidad que todos los Sí. otros países, Me ¿no? quedaba pensando en la película que marcabas, que era ficción, pero había sacado de la vida real, en realidad, porque era una historia real que la llevaron a ficción. Ahora es superado, ¿no? Lo que veíamos en su momento en Una mente brillante, con un hombre en la lucha con su esquizofrenia, pero con una cordura a la hora de los números, increíble. Creo que
viene bien la cita que marcabas. Sí, sí, sí. Y Es además así. también, bueno, la teoría que crea se aplica justamente a esta situación Sí. en donde en las guerras comerciales lo que termina sucediendo es que termina siendo un perder-perder, ¿no? Para todas las naciones. Entonces, esto va a terminar en una recesión global Ujú. y en el largo plazo después todo se vuelve a acomodar, ¿no? Posiblemente si Estados Unidos sigue tirando así de la cuerda, el resto de los países busquen nuevos mercados. Posiblemente en Estados Unidos terminen teniendo una economía más cerrada con respecto al Ujú. resto del mundo, pero se da esta paradoja donde la Sí, sí. economía que siempre fue la más libre mercado, ahora termina siendo la más proteccionista, Ujú. ¿no? Y también la paradoja de que nuestro presidente, que es muy libre mercado, Ujú. valora o vanagloria, digamos, todo este proteccionismo de Trump, ¿no? Pero Sí, bueno, esas sí. son cosas para analizar también, ¿no? Ahora, un economista, no recuerdo ahora el nombre, premio Nobel europeo, hacía referencia y decía, no sé qué pensás vos, pero decía que para ustedes los economistas por ahí es mejor tener en claro un panorama malo que la incertidumbre de algo que no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar. Bueno, justamente creo que el shock que está viendo en los mercados tiene que ver con eso, ¿no? Porque uno en las bolsas puede prever cuáles pueden ser los shocks o cuáles Sí. pueden ser las caídas, el tiempo que puede llegar a durar, pero la improvisación es algo que no se maneja, ¿no? Entonces, cuando hay incertidumbre, la realidad es que no se puede hacer ningún escenario de predicción de lo Ujú. que va a suceder. Fue lo Sí. mismo que pasó en la pandemia, que yo creo que por eso la caída que tuvieron las bolsas y la destrucción de capital que tuvieron las empresas fue similar al de la Ujú. pandemia, ¿no? Y Ahora, viene atado con ese índice miedo y justamente esa falta de predicción sobre lo que va a suceder. del Con un ego, Trump que del ego, para preguntarte algo que en un análisis tratando de buscar el vaso medio lleno, ¿no nos puede beneficiar a nosotros con arancel, por ejemplo, del 10 y algo por ciento en la automotriz, como pasa con Toyota, que dice, bueno, en realidad la Toyota Hilux híbrida vamos a hacerla en la Argentina para triangular, porque nos conviene de esa manera el negocio? ¿Puede ser que en algunas salgamos beneficiados o estoy diciendo cualquier no barbaridad? con Trump, no con Trump, que justamente su modelo, o en realidad su plataforma electoral, es Make America Great Again, ¿no? Donde en realidad lo que quiere es que las inversiones vayan allá y que las inversiones de Estados Unidos, que se fueron a otros lugares del mundo, vuelvan a Estados Unidos para darle trabajo a la gente que tienen allí. La realidad es que recientemente volví de un viaje allí donde estuve visitando varias universidades en San Diego, en Tijuana, y la realidad es que está todo muy caldeado, ¿no? Porque contaban allí, ¿no? Que en realidad hoy, por ejemplo, la población latinoamericana realiza trabajos que ni el más humilde de los yanquis lo haría, ¿no? Y de repente, en el corto plazo, Tijuana, por ejemplo, de San Diego, está como Villa María de Belleville. Entonces, de repente, esa distancia hace que las empresas se ubiquen del otro lado por una cuestión donde todo es más barato, pero eso después se importa a Estados Unidos. ¿Qué va a suceder ahora con todo eso, donde en realidad hay tan poca distancia y es un tránsito de todos los días? Va a implicar una reconfiguración bastante Ujú. importante en una economía donde, bueno, todo es mucho más caro, Ujú. ¿no? Así que creo que le va a llevar su tiempo Ujú. reacomodarse, tanto a las inversiones y demás, y el resto de los países seguramente van a buscar nuevos mercados, ¿no? Te saco de lo macro, vamos a lo micro, por lo menos lo que está sucediendo en nuestro país y la incertidumbre en un mercado que cuando empieza a tambalear algo, inmediatamente aparece nuevamente el cartel del dólar blue como referencia, como si fuera el único refugio en el país. En perspectiva, ¿qué es lo que te parece a vos? ¿En realidad van a contenerlo? ¿No habría problemas? ¿O sí? Bueno, allí es clave este anuncio del Fondo Monetario y sobre todo que vengan estos dólares, ¿no? El gobierno dice que no es un problema de cantidad de plata, sino de cuándo entra la plata, con lo cual está esperando de que entren estos dólares del Fondo Monetario para contener la situación actual, para luego poder ir a que se liquide la soja y que se liquide también vaca muerta, los divisas y todo lo que este escenario tan prometedor que parece que vendría con los recursos naturales, ¿no? Claro. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Con este cisne negro hemos visto que en el día de ayer el precio de la soja bajó, el precio del petróleo también, con lo cual todo eso afecta nuestras exportaciones y sobre todo el ingreso de divisas. Así que creo bueno, que para contener estos valores del dólar es importante que
entre en dólares. Y eso es lo que está faltando. Hoy el Banco Central volvió a vender reservas para que el dólar no se disparara y el gobierno quiere transmitir tranquilidad para que no haya esta situación de incertidumbre y sobre todo de paranoia que está habiendo, ¿no? Lo que siempre pasa en estos episodios, en economía se llama vuelo a la calidad, donde en realidad los capitales que están en distintos activos más riesgosos o en el resto del mundo vuelan hacia el activo más seguro de los Estados Unidos, que del mundo, que es el bono a 30 años de los Estados Unidos, y esto provoca, bueno, devaluación de monedas en mercados emergentes. En Argentina no, porque, bueno, tenemos el cepo y lo que se disparan son los dólares alternativos. Pero la mala noticia es que siempre que el dólar se mueve aquí, eso se traslada a precios. Y la otra incertidumbre también tiene que ver con cuál va a terminar siendo el dólar que el Fondo Monetario pide, porque Milei quería un dólar que se vaya ajustando cada vez menos, de un 2% a un 1% y después para llegar a un 0%. Y la gran realidad es que parece que vamos a ir a un esquema de flotación con una banda mínima y una banda máxima para que el dólar no pierda competitividad. Si vamos a eso, algún reajuste del tipo de cambio va a haber, y eso también es lo que está causando hoy esta incertidumbre y este nerviosismo en el mercado local sumado a lo que está pasando afuera, ¿no? Y el temor a la devaluación, obviamente. Gisela, El temor. Gisela, muchas gracias, muy generosa con tu tiempo, muy claro el informe. No, muchas gracias a ustedes, un placer.